4.700.000 ecuatorianos o están desempleados o tienen un empleo no adecuado. ¿Cómo se corrige esto? El presidente Guillermo Lasso ofreció en su campaña que iba a generar 2 millones de plazas de trabajo, lo cual evidentemente sería insuficiente ante la realidad que afecta a la sociedad ecuatoriana. Hoy 50 días de gestión del régimen y se ha avanzado en diálogos y se adelantan algunos conceptos, pero el proyecto de ley con el que se busca facilitar la contratación se lo sigue discutiendo. ¿Hasta cuándo? Vamos a conversar con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, sobre esta situación compleja y urgente. Buenos días, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, por la invitación. A sus órdenes. Saludo a todos los televidentes de Ecoavisa y contesto directamente su inquietud periodística, Lenin, si me permite. Por supuesto que las cifras que usted acaba de relatar son lo suficientemente dramáticas. 5.700.000 ecuatorianos o desempleados o subempleados o simplemente informales. Son tan graves las cifras que algo tenemos que hacer. Y ese algo, con el dinamismo y el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, lo estamos llevando adelante. ¿Cómo? Estamos sociabilizando un proyecto de ley que le denominamos Ley de Oportunidades Laborales. Dejamos intacto el Código del Trabajo como una normativa para aquellos que, Dios mediante, tienen empleo, que es apenas el 1/3 de la PEA, población económicamente activa, que tiene afiliación a la Seguridad Social. Y los 2/3 restantes, ya es hora de que en el Ecuador nos preocupemos de los no trabajadores, de aquellos que si no tienen una chamba ese día, me refiero a los informales o al cachuelo, como dicen los costeños, ese día o no comen o mal comen. Para ello, estamos, repito, sociabilizando un proyecto de ley que intenta facilitar, óigaseme bien, facilitar a que los emprendedores, del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, ojo, los emprendedores, sobre todo medianos y pequeños, Lenín, las MIPYMES, pierdan el miedo a aumentar su nómina de trabajadores en su rol, pierdan el miedo a crecer, pierdan el miedo a invertir, pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales a lo largo y ancho de la geografía nacional. Para ello necesitamos una normativa que facilite la contratación de aquellos que están o desempleados o subempleados o viven en informalidad. Y no flexibilizar, porque hablar de flexibilización laboral se convirtió desde hace tiempo en una mala palabra porque se lo asocia con la precarización del trabajo. El gobierno habla de nuevas modalidades, de nuevas formas de contratación, pero ¿cómo evitar, ministro, que en ellas no se restrinjan los derechos de los trabajadores? Usted acaba de dar la lectura correcta. Lo que se intenta es facilitar la vida de los empleadores y así de los trabajadores. Voy a repetir una frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil con su venia, Lenin. El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Y usted acaba de mencionar la palabra precarización. Nada, y esta es una frase del presidente Guillermo Lasso, nada es más precario que no tener empleo. Esa precarización estamos atacando con una normativa que facilite la vida de los ecuatorianos. De eso se trata, que tengan chance u oportunidades de contratar más gente. ¿Cómo se lo logra? A través de seguridad jurídica. Que las empresas tengan seguridad jurídica, leyes laborales estables, leyes tributarias estables. Y el gobierno del encuentro, el gobierno de Guillermo Lasso, está dando pasos firmes en lo segundo. En el tema tributario. Mire usted, ministro, una baja sustancial en aranceles. ¿Cómo evitamos, ministro, que esa frase, el decir no hay nada más precario que no tener trabajo, no abra la posibilidad para que haya trabajadores de primera y de segunda en el país? Unos que sí cobran utilidades y otros que no. Unos que sí cobran horas extras y otros que no. Unos que sí tienen estabilidad laboral y otros que no. Suena a verdad de perogrullo, pero haciéndolo, pues, Lenin, de tal manera que tanto la normativa para aquellos que Dios mediante tienen empleo, apenas 1/3 de la población económicamente activa, y aquellos que irán consiguiendo empleo estable, digno,
mantengan esas prerrogativas y ventajas que, por supuesto, tienen los trabajadores. 13º sueldo, 14º sueldo, fondos de reserva, vacaciones y afiliación al IES, haciéndolo, Lenin, de tal manera que las nuevas contrataciones impliquen con seguridad aquellas ventajas que tienen los trabajadores, porque no queremos precarizar nada. Lo que queremos es que algunos dirigentes dejen de preocuparse solamente de los trabajadores y empiecen a preocuparse de los no trabajadores, de los que no tienen empleo. Miren Quito, usted vaya a la avenida 6 de diciembre, a la esquina de las avenidas 6 de diciembre y Granados, y verá centenares de obreros de la construcción buscando un cachuelo, una chamba para poder comer. Frente a ello, si hacemos lo mismo de siempre, no cambiará nada. El presidente Lasso tiene claro el objetivo de generar una normativa que implique facilidad de contratación, pero para ello, más allá de la seguridad jurídica que acabo de hacer referencia, necesitamos nuevas inversiones. Para eso hay que tener acuerdos comerciales con nuestros principales socios, para eso hay que abrirse a la alianza, abrirse o ser parte de la Alianza del Pacífico. ¿Y los no trabajadores son representados por quiénes en esas mesas de diálogo que ustedes han incentivado? ¿Por el gobierno? Estas mesas de diálogo los llevó adelante la Cámara de Comercio. Yo participé como invitado, pero los informales tienen sus dirigentes y estamos conversando con ellos. Es más, déjeme decirle algo a la opinión pública. Yo me he reunido con prácticamente todos los dirigentes sindicales en estos 40 y pico días de gobierno. Me he reunido con prácticamente todos los líderes empresariales. Fui a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea. No en vano fui 8 años asambleísta, 2 de ellos como vicepresidente, y sé cómo se tramita una ley. Sé cuál es el camino expedito para lograr la aprobación de una ley, entendiendo que, por supuesto, solo la Asamblea puede promulgar una ley. Estoy haciendo aquella sociabilización precisamente con los interesados. ¿Y quiénes son los interesados? Lo que usted menciona, Lenin, los informales, los desempleados, los que no tienen esa oportunidad, y también los jóvenes. Permítame una frase: vamos a acabar con la perversidad, escúcheseme bien, la perversidad de obligarle al joven que está estudiando, que tiene su ilusión de vida, tener una carrera universitaria, una carrera técnica, una carrera profesional, obligarle a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Ahora, ¿por qué no hacer lo que hice yo cuando joven? Termino con esto, Lenin, con su veña. ¿Por qué no hacer esto como lo hice yo cuando joven? Estudiar y trabajar al mismo tiempo. Esa es una de las formas y de los caminos idóneos para que los jóvenes que se incorporan cada año en el número de más de 200,000 al mercado laboral tengan alguna oportunidad. Decir se incorporan es eso, un decir, porque solo 2 de cada 10 tienen un trabajo adecuado, así como 2 de cada 10 mujeres tienen un trabajo adecuado. Ministro, y en este proyecto le pregunto, ¿se va a fortalecer el teletrabajo? Quedó claro durante la pandemia que funciona y bien en muchísimos casos, pero hay particularmente un problema: el costo del Internet, un servicio que paga IVA y paga también ICE. Cambiar aquello solo depende del Ejecutivo. ¿Lo van a hacer y cuándo? ¿Van a eliminar ese sobrecosto del 27% sobre un servicio que no es de lujo? Acaba de hacerlo el presidente de la República con la ministra de Comunicaciones el día de ayer o anteayer. Van a bajar los costos. Y déjeme decirle algo: usted es un periodista que conoce desde hace rato largo la palabra Zoom. Yo no la conocía. A raíz de la pandemia conozco lo que es el Zoom y el teletrabajo. El teletrabajo se mantiene. Estamos alentando al regreso progresivo y seguro a las actividades del trabajo presenciales, manteniendo las bioseguridades para aquellos que cumplen 2 vacunas, o una si es que es Johnson & Johnson, y 14 días después de la última dosis, para que regresen presencialmente a clases. No significa, Lenin, que se elimine el teletrabajo, no, tenemos que respetar el tema inherente al aforo. Y tenemos ahí 3 variables. Una, ¿cuántos contagiados tiene cada institución o empresa? ¿Cuántos vacunados? Y ya vamos en 4 millones de vacunados con primera dosis. Es un exitoso programa del presidente de Lasso y del gobierno del encuentro. La vacunación. Vacuna es vacuna. La mejor vacuna es la que se la pone. La peor vacuna es la que no se la administra. Con ello, mantenemos el teletrabajo, bajamos el valor del Internet y, por supuesto, alentamos el trabajo presencial de los ecuatorianos. Lo que se bajó en días anteriores, ministro, fue el costo del Internet para las personas de la tercera edad, pero yo le hablaba de una disminución general. Ahora,
A propósito de la reincorporación de los trabajadores a las labores presenciales, ¿cómo va eso? ¿En qué porcentaje estamos, tomando en cuenta que sí, que hay una relación directa con el proceso de vacunación y este está avanzando hasta ahora por el mejor de los caminos? Una pequeña digresión. Hago referencia, por supuesto, al Internet para las gentes de la tercera edad. Ese es el primer paso, pues, Lenin, ese es el primer camino. La progresividad en temas económicos es absolutamente válido en un gobierno serio como el gobierno del encuentro, el gobierno del presidente Lasso. Lo segundo, esa presencialidad hace que, manteniendo las bioseguridades, los porcentajes de acción presencial del trabajador vayan aumentando. Tenemos buenos reportes. No he recibido, como ministro de Trabajo, hasta el momento, una sola queja. El sector productivo privado apoya el regreso progresivo y con seguridad al trabajo. Déjeme decirle una verdad que me la pasó el COE Nacional la semana antepasada. Más gente se contagia en las fiestas y en las farras de fin de semana, donde se beben del mismo vaso, se baila y demás, que en el trabajo presencial. Por tanto, aquellos que cumplan el 214 deben regresar presencialmente, manteniendo el tema del aforo. Le decía yo tres variables. Ministro, ¿tiene el porcentaje de cuántos trabajadores ya han regresado a sus espacios de labores? Hoy día me van a dar el dato fidedigno, no me gustaría darle un número sin tener la certeza del mismo, pero déjeme decirle que ha sido todo un éxito. Estaba hablando de las tres variables. A mayor vacunación, mayor aforo. A mayor contagio, baja el aforo. Ese aforo lo maneja el COE Nacional, por supuesto, en forma obligatoria, pero he de pedir a la opinión pública que se vacune, que se preocupe no solamente de su salud y la salud de los suyos, sino el respeto que merecen sus compañeros de trabajo. Ministro, usted dice hace un momento que ha conversado con los sindicatos y bueno, ellos han dado sin duda muestras de apertura a estas nuevas modalidades de contratación que se prevé incorporar en el proyecto de ley de oportunidades laborales e incluso a la contratación por horas. Así nos lo comentaba en días anteriores Fernando Ibarra, quien por cierto nos decía también que no lo habían invitado a los diálogos, quizás porque en la última campaña electoral apoyaron la candidatura de Andrés Arauz. En todo caso, ¿cómo viabilizar esa posibilidad de ir también hacia el trabajo por horas si hay una disposición constitucional que lo prohíbe expresamente, o no es el momento todavía para entrar en esas honduras? Fernando Ibarra está perfectamente invitado a mi despacho, como lo está Jaime Arciniega, que asistirá el miércoles a mi despacho. Me he reunido con los dirigentes José Villavicencio, Mesías Tatamuez, Richard Gómez y otros. De tal manera que, en ese sentido, el ministro de Trabajo está haciendo de péndulo entre empresarios y trabajadores. Yo siempre he sido trabajador desde los 16 años y también dirigente empresarial, sé cómo hacerlo. Y por supuesto, ese diálogo se está dando incluso con bloques legislativos, porque esta ley tiene que ser aprobada en el sentido de que es un ganar-ganar. Ahora bien, frente a su preocupación, es evidente que sistemas de contratación en tiempo parcial o con lo que se llama la temporalidad es clave en este momento. ¿Y por qué me refiero a esto de la temporalidad? Si me permite 20 segundos. Es evidente que se necesitan más manos para vender juguetes en Navidad o en marzo, en la costa, y agosto, septiembre en la sierra, más manos para vender cuadernos, libros y uniformes escolares. Es evidente que en la floricultura, el 14 de febrero y el 8 de marzo, Día de la Mujer, se necesitan más manos para cosechar, empacar y vender, y exportar y vender internamente flores. Esa temporalidad como sistema de contrato, incluso tenemos que volver al plazo fijo, porque hay obras que son perentorias en el tiempo. Todos esos sistemas son absolutamente constitucionales, absolutamente legales, y de eso estamos conversando, precisamente con los dirigentes gremiales y los dirigentes empresariales. Hay que generar... Sí, pero yo le pregunto, ministro, Lenin, por el trabajo por horas, por aquel estudiante que tiene 3 horas, 4 horas libres, 2 quizás, y que en lugar de estar en la casa sin hacer nada o en la esquina haciendo cosas no muy positivas, podría estar trabajando, pero la ley no se lo permite, la Constitución no se lo permite. Sí se lo permite, porque hay temporalidades y el estudio no es para siempre, pues el universitario que está buscando una profesión, un norte en su vida,
necesita tiempo para trabajar porque necesita trabajar, pero también necesita estudiar. Esa temporalidad es parte consustancial de atender a los jóvenes. ¿Qué queremos? ¿Hacer lo mismo de antes? No, señor. El presidente Lasso y su gobierno, el gobierno del encuentro, no está dispuesto a hacer lo que hicieron gobiernos pretéritos. Por eso es que vamos a atacar la precarización mayor, que significa no tener empleo. Y si para ello tenemos que sentarnos a negociar, y ya lo estoy haciendo, en el buen sentido, por supuesto, lo seguiremos haciendo. Nadie me va a negar que el joven necesita trabajar y estudiar al mismo tiempo. Fíjese usted, periodista acucioso como es Lenin, artículos de prensa, coja usted cualquier periódico antes de la pandemia o inclusive en pandemia y lee usted artículos de trabajo que dice máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Ministro, por Dios, acabemos con esa perversidad. ¿Y cuándo va el proyecto de ley a la Asamblea Nacional? Y no me diga que cuando tengan una mayoría sólida, porque eso parece estar lejano. Denos una fecha. La mayoría está bastante cercana en el sentido de que no he visto todavía una oposición a este proyecto de ley que es ganar, ganar. Con respecto a la fecha, exactamente cuando el presidente Lasso resuelva dentro de las prioridades del gobierno remitir este proyecto a quien promulga una ley como es la Asamblea Nacional. Estoy haciendo uso de mi experiencia como asambleísta por 8 años y 2 como vicepresidente, porque sé cuál es la tramitación expedita e idónea para tener, Dios mediante, esta ley que es ganar, ganar. Patricio Donoso, ministro del Trabajo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Lenin. Muy buenos días. Un buen día. Vamos a una pausa en Contacto Directo y al volver vamos a conversar con el representante del Consejo Directivo del IES, César Rodríguez.